Billy woke up to the sound of dishes clattering in the kitchen. He stretched, jumped off the couch and got dressed. "Mum, why did you get up so early again? I'm not 5 years old. I can make myself an omelette and pour a cup of tea." "Go wash your face, son. When you get married, I'll finally be able to relax. Your wife will cook for you and get you ready for work. I know you have breakfast by eating a sandwich with sausage and rushing to work, and then you spend the whole day behind the wheel. Can't eat properly or rest. Why are you starting again in the morning? Get married, muttered Billy, washing and combing his hair in front of the mirror. He didn't know how to explain to his mum that modern girls dream of a prince in a white Mercedes with a huge bank account and plenty of apartments. Billy was still living with his mother at the age of 30 and working as a bus driver. Of course, if he wanted to, he could save up money and buy a separate apartment with a mortgage, but he didn't want to move away from his mum right now. A 2-room apartment for the two of them was even too spacious, and he didn't want to leave his mum alone. She was a pensioner and it was already difficult for her to go shopping, and he carried heavy bags. Besides, it was much nicer to come home where you were expected. If only there weren't these constant talks about marriage. A picture from the recent past appeared before his eyes. He stood with a bouquet of peonies from the home garden at the entrance, and his beloved girl jumped out of a chic car with a bunch of burgundy roses. With difficulty hugging the huge bouquet, she, not noticing him, ran past and disappeared into the entrance. There were no explanations, tearful goodbyes. She just stopped answering his calls. He already guessed that it was all over, but after this scene, she stopped calling and coming. When she appeared on his doorstep after 6 months with declarations of love, he didn't yell or accuse her of infidelity. He just reminded her that everything between them had long been over. Indeed, there was no love left, only a dull pain remained. And although several years have passed, Billy has not met anyone else, and his mother still could not calm down. People say that if a man doesn't get married by the age of 30, he will remain a bachelor. "I've been dreaming of grandchildren, my dear son. Can't I enjoy them while I still have the strength and health? You're a tall, handsome, hard-working and kind man. Any girl would be lucky to have you, if you proposed to her." "Mum, why are you talking about brides again in the morning? Did you have some kind of dream or something?" He tried to change the subject. "Oh, what did I dream about today?" the mother began to remember. While she was retelling her latest dream to him, he quickly ate breakfast, got dressed, said goodbye to her and went to work. Today was a grey and heavy day. It was a dark, cold October, when there was no sparkling white snow yet, and the golden leaves had already fallen. Here it is, the familiar bus. Another workday begins. The trip is half an hour, and it's a weekday, so there are plenty of people. The bus was overcrowded, and there was no room to move. The departure time was approaching, and Billy was about to sit behind the wheel when he heard screams in the cabin. "Oh, you shameless one, get up, I say. My legs can barely walk and the bag is heavy. Give me your seat," shouted a full elderly woman. "The youth are completely ill-mannered now. They don't respect elders at all," someone from the bus supported. "I'm old. Your mother is old." The elderly woman was offended. But she should still give up her seat. She'll sit at her college, but when I get home, I won't have a free minute. I have chickens and cats. I need to cook and do the laundry, and at least I hope to sit a little on the bus. And it's my right. I'm disabled, and healthy people need to give up their seats to people with disabilities. Billy squeezed into the cabin and finally saw the culprit of the scandal, a pale, unhappy girl who seemed about to faint. "Woman, don't shout." Billy began to calm her down. "See, the girl is not feeling well.
She can't even stand up. Her lips have turned pale. Girl, can I bring you some water or call a doctor? Billy opened the window and a stream of cold air rushed into the cabin. Passengers sympathized. Someone started offering medications, heart or sedatives, but the girl refused. She got up to take a breath of fresh air. A minute later it became visible that she felt better, and her cheeks turned pink. Thank you, I can't take medicine, I'm pregnant. Indeed, when she stood up, everyone saw her noticeably round belly. Passengers, who had already begun to sympathize with the girl, unanimously hissed at the elderly woman who had caused the scandal. She started to justify herself. Well, who knew? She doesn't look pregnant, she's skinny and small. She should play with dolls, not raise children. And I'm really disabled, I have the right to demand a seat. Billy, realizing that time was running out, quickly made a decision. Girl, you sit, don't get up. You can't strain yourself and we'll find you a seat now. He looked around the bus. Near the window, a little further away, sat a guy with headphones. It was evident that he had dozed off because he paid no attention to what was happening on the bus. Billy touched his shoulder. Young man, give up your seat, to the woman. He spoke up and at first seemed not to understand what was happening. Billy signalled him to remove his headphones. When he did, he explained that he needed to give up his seat to the disabled person. The guy didn't argue, immediately got up and moved to the window. The elderly woman, pleased that she had won her place, turned to the girl. Don't be mad at me, darling. Take it. You need vitamins. I bought it for myself on the road, she said, and handed her a large red apple. But the girl shook her head and said she didn't want it. Angrily biting her lips, the woman sat in the vacant seat, took her big bag next to her, and began to look out the window. Billy, noticing that everything was calm, made his way to his seat. He didn't like being late, but due to the conflict, he had to delay a bit. It was just another day on the route. Passengers were boarding and disembarking, and the road stretched ahead like an endless ribbon. The final stop was approaching, and there were only 2 to 3 passengers left on the bus. It was lunchtime, and there were 2 hours of rest ahead. Already thinking about a hot bowl of soup at the local cafe, Billy was about to leave the bus when he noticed that there was still 1 passenger left on the bus, a pregnant woman. This is the final stop, we have arrived, the driver announced. But instead of getting off the bus, the girl burst into tears. Billy was perplexed and didn't know what to do. Of course, he had encountered all sorts of things on his trips. Once, a passenger was robbed, and he drove him to his destination and gave testimony. Another time, a man got on the wrong bus due to confusion with the address, and Billy drove him back without a ticket. But at least in those cases, it was clear what to do. But how could he help this unfortunate young woman who looked like a teenager, really? He handed her his handkerchief. Take it, it's clean. She shook her head. What's your name? Who did you come to see? Give me the address and I'll help you find your relatives. However, the girl just cried harder. Realizing that he couldn't talk to her, he took her hand. Shall we go to the cafe together? You haven't eaten anything since this morning. I'll have lunch myself and buy something for you. Then we'll figure it out. The girl wasn't dressed like a vagrant. Her clothes were nice, one might even say expensive. She had a small bag with her belongings. Yes, she had paid for her ticket, so she had money. Maybe she had a fight with her husband. Ran away from home? She needs to be calmed down, Billy thought. We'll have lunch and she'll tell us everything. We'll call her husband or at least her parents. Someone will come for her. Young, foolish and pregnant. They say they all have hormones and they make thoughtless decisions. On the one hand, he was annoyed that instead of the long-awaited hours of rest, he would be solving someone else's problems. But on the other hand, he understood perfectly well that the girl needed help, and Billy couldn't just leave her alone in the middle of the street. He never got to have lunch that day. Suddenly the girl screamed in pain and doubled over.
Then she whispered, "I need to go to the hospital. It seems like it started." Billy couldn't help but curse loudly, but then he realized that he needed to act. Otherwise, he would have to deliver the baby himself, and he was definitely not ready for that. He stopped a passerby and asked where the local maternity hospital was. After listening to the explanation, he shouted to the girl, "I'll take you to the hospital now. Do you have any documents?" "It's in the bag," whispered the girl, writhing in pain. Billy grabbed her purse and drove her to the nearby hospital, listening to her groans. He helped her walk to the emergency department and explained the situation as best he could. The nurse who greeted them was calm and collected. "Don't worry, Daddy, everything's okay." "She's about to give birth. Do something," Billy answered worriedly. "Everything's fine. Calm down. No one gives birth that fast. What's your wife's name? Surname?" Billy handed the nurse the girl's purse and said, "I'm not her husband. I don't know her. She's a passenger on my bus. She went into labor during the last trip. I brought her here. Her documents should be here." "Okay, we'll figure it out, but still tell us your name and phone number, just in case." Billy provided his details. By that time, the woman had been taken to the maternity ward. After completing all the formalities, Billy left the hospital feeling relieved. He was glad everything turned out okay, but he was still worried about the woman. Who was she? Why was she here all alone? He would probably never find out. In the evening, after returning from work, he thought about his strange passenger for a long time. He couldn't even sleep, remembering her tearful, sad, but incredibly beautiful eyes. He was already about to call the maternity hospital to find out who was born and whether everything was okay with her, but he remembered that he didn't ask for her name or surname. The next day, when he went back to work, he couldn't stop thinking about the woman. As his mother would say, she had captured his heart. He had almost decided to go to the hospital, find the nurse who had processed the documents, and ask about the girl when the phone rang. "Congratulations, your son was born." "What kind of joke is this?" Billy answered the phone in surprise. "Your wife, whom you brought to the hospital yesterday. Cheryl Coleman gave birth to a healthy boy weighing 4 kilos. You can visit your wife and don't forget to bring a gown, slippers and diapers for the baby. Maybe there's something else you need. Talk to the doctor." Billy's mood instantly improved. He asked for the ward number and promised to come at noon. And as soon as he was free, he bought everything he was asked and went to the hospital. When the nurse found out who he had come for, she was glad. "Oh, this is the woman with no relatives or acquaintances. She was just saying today that she had no one. So, you're probably the dad. Your son was born strong. Cheryl had been crying all day. We were so afraid that the milk would disappear because of the stress. She said she had nowhere to go." 10 minutes later, Cheryl was telling him her sad story. It turned out to be commonplace. She went to study, met a guy, got pregnant, and he started dating her best friend. She caught them in bed, couldn't forgive either of them, dropped out of college and went home, but didn't tell anyone what had happened to her. She simply said she would enroll in another college. She hid her pregnancy until the very end. Her mother had died a long time ago, and her father didn't notice until her belly became huge. When acquaintances began to ask whom they were expecting, a boy or a girl, her father finally realized what was happening. There was a terrible scandal. After that, Cheryl packed a few things, took her documents and left home. What kind of father is he? Billy thought. Probably some drunkard. How could he not notice that his daughter was pregnant and about to give birth? But he didn't say anything about it. He simply suggested, "You can stay with me for a while, then we'll figure out what to do. You can't go out on the street with a child. Please let me know when you're discharged and I'll come and pick you up." He just put the facts in front of her by bringing the girl and the baby. "Mum, this is Cheryl.
She'll stay with us for a while." At first, Mrs. Webster was surprised, but then she immediately began to fuss. "Come in, daughter, come in, undress, let's have some tea. Let me hold your handsome newborn for a while." Cheryl and the baby were given a separate room. Billy moved temporarily to his living room. When Cheryl and her child slept, he told his mother her story. She just shook her head. "Okay, if it were a bride, but this is a stranger's child, a stranger woman. Why, son, you need to think about your own family, and you don't even know if they're any good. Maybe she's a thief or something else. What if she abandons the child and leaves? Why do we need this headache?" "Mum, she's not an alcoholic or a thief." Billy hesitated. "Where do I take her? Kick her out onto the street? Perhaps she'll go back to her father later, but for now let her stay." Mrs. Webster grumbled for a long time, but eventually came to terms with her son's decision. Gradually, she grew attached to Cheryl and her son, whom she named Jeremy. One day she even said to her son, "Billy, it's obvious that she's a good girl, educated, well-mannered, with a kind heart but with a child. Marry her and give me grandchildren." Billy didn't say anything, just smiled. He himself wouldn't mind becoming her husband. Almost 6 months had passed. He had gotten used to Cheryl and little Jeremy, and the girl had become attached to him. From the outside, they looked like an ordinary family. The February day that was supposed to be the happiest day of his life became one of the hardest. On February the 14th, he came home with a huge bouquet of roses, asked his mother to look after Jeremy, and prepared a romantic dinner for Cheryl. When they sat at the table by the flickering candles, he proposed to her. Billy hoped she would agree, but the woman became embarrassed, blushed, and went into her room. He took it as a refusal, threw the prepared bouquet on the floor, and left with his friends to a bar. He usually didn't drink, but this time he drank so much that he couldn't stand on his feet. He didn't remember how he ended up at home. The whole day seemed to have fallen out of his memory. He woke up in his bed. His mother was bustling nearby. "Son, did you quarrel with Cheryl or something?" Billy had a headache and didn't want to explain anything. The house was suspiciously quiet. "Where's Cheryl? Where's Jeremy?" he asked. "I was going to ask you the same thing. When we were at our neighbour's with Jeremy, Cheryl came and took him. We hadn't finished talking and I stayed at her place. But when I came back, neither she nor the child were home, and the next morning your friends brought you over." For several days, Billy was sad and resentful. He was sure that cunning Cheryl had taken advantage of his kindness and left, and his friends agreed. "You can't trust these women." His mother was also disappointed. She seemed so well-mannered and sweet. I already loved her like a daughter, and we took her in with the baby. She came to us with just one suitcase. It's a good thing she didn't steal anything. Although I did write down her passport information and address, we would still have found her. "Mum, do you have her address?" Billy asked anxiously. "Yes," she replied. "Give it to me. I'll go see her." "Why, son?" "I want to look her in the eye and ask her why she did this to me, and I would like to be sure that they are safe." Mrs. Webster hesitated for a long time before giving him Cheryl's address, but she eventually handed him a piece of paper and said, "I'm going with you." No matter how much Billy argued, his mother wouldn't give him the address. She said she would show him the street and the house if he took her with him. So they had to go to Cheryl's together. Billy had already imagined an old house on the outskirts of the city, her father in an old jacket, shabby walls and furniture. But strangely enough, they arrived at an elite neighborhood. Approaching a solid mansion, Mrs. Webster and Billy began to look for the right house. "Hey, what are you looking for over there?" shouted the guard. "If you came to apply for a job, the nanny has already been hired. You're too late." "We're here for Cheryl Coleman," Billy said. "Do you have an appointment?" The guard looked at them suspiciously. Before Billy could say anything,
the door opened, and an elderly man and Cheryl came out. She froze for a second when she saw them. Then she tugged the man's hand. "Dad, meet Billy. This is the man I told you about. He proposed to me, but I didn't dare to marry him without talking to you first." Mr. Coleman approached the young man and shook his hand. "Nice to meet you, Billy. Thank you for my daughter. I've been looking for her for 6 months, worried that something had happened to her. I hired detectives, but it was useless. They said there were no leads. I couldn't find peace anywhere, and then she came back on her own with my grandson. She says she wants to get married, but she's afraid I'll get angry again." "But I should get angry. She's alive and well, and there's even a grandchild. I always dreamed of an heir. I'm just an old fool who lives at work, spinning around all day and not seeing anything around me. And what do I need all this wealth for if there's no one dear to me nearby? Get married. I bless you. I want to rest a little. I'll help raise my grandchild. You'll be my assistant. I wouldn't trust anyone else, but I trust you. You're a good guy." Billy, stunned by everything that was happening, looked only at Cheryl. "So you agree?" "Yes," the woman replied, and she threw herself into his arms. And Billy's mother stood there, happy and content. That was her son. What a good man. He helped a poor, unfortunate woman in distress, and it turned out she was like a princess. Miracles do happen. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien.
Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien,
pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado.
Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso.
Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara.
Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. O, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza?
Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos.
Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.